Queridos hermanos, orad y vivid. Sean bienvenidos a nuestro canal, den likes, disfruten, comenten y compartan para que llegue a nuestros hermanos necesitados de un pequeño consuelo espiritual. Muchas gracias. San Justino Mártir y por qué quedó en la historia. San Justino Mártir fue un filósofo y apologista cristiano del siglo II, conocido por sus escritos en defensa del cristianismo frente a las acusaciones y persecuciones del Imperio Romano. Nació alrededor del año 100 en Flavia Neápolis, una ciudad en Samaria, y fue martirizado alrededor del año 165 en Roma. Vida y conversión. San Justino nació en una familia pagana y fue educado en las tradiciones y filosofías grecorromanas. Buscó incansablemente la verdad a través de las diversas escuelas filosóficas de su tiempo, como el estoicismo, el peripateticismo, el pitagorismo y el platonismo. Sin embargo, encontró que ninguna de estas filosofías satisfacía plenamente su búsqueda espiritual y filosófica. La conversión de Justino al cristianismo ocurrió después de un encuentro con un anciano cristiano que le habló de los profetas del Antiguo Testamento y le explicó cómo Cristo era el cumplimiento de las profecías. Esta experiencia transformó a Justino, llevándolo a abrazar el cristianismo como la verdadera filosofía que buscaba. Trabajo como apologista. San Justino se trasladó a Roma, donde abrió una escuela de filosofía cristiana y se dedicó a enseñar y defender la fe cristiana. Escribió varias obras, de las cuales las más importantes son las Apologías y el Diálogo con Trifón. Apologías, estas fueron dirigidas a los emperadores romanos y defendían la moralidad y la verdad del cristianismo frente a las críticas y persecuciones. Justino argumentaba que el cristianismo no solo era compatible con la razón y la filosofía, sino que también era su culminación. Diálogo con Trifón, esta obra es un extenso debate entre Justino y un judío llamado Trifón, donde Justino expone cómo Jesús es el Mesías profetizado en las Escrituras hebreas. Es un ejemplo temprano de apologética cristiana y de debate interreligioso. Martirio. San Justino fue arrestado junto con varios de sus seguidores durante una persecución contra los cristianos bajo el emperador Marco Aurelio. Se negó a renunciar a su fe y fue condenado a muerte. Fue decapitado, muriendo como mártir alrededor del año 165. Su testimonio y escritos han dejado una huella profunda en la historia de la Iglesia y en el desarrollo de la teología cristiana. San Justino Mártir nació alrededor del año 100 después de Cristo en Flavia Neápolis, una ciudad de la antigua provincia romana de Samaria, actualmente conocida como Nablus, en la Cisjordania. La educación de San Justino Mártir en la filosofía greco-romana desempeñó un papel crucial en su conversión al cristianismo y en su posterior desarrollo como teólogo cristiano. A continuación, se describen algunas de las formas en que esta influencia se manifestó. Búsqueda de la verdad. La formación filosófica de Justino lo llevó a una búsqueda incansable de la verdad. Estudió varias escuelas filosóficas, incluyendo el estoicismo, el peripateticismo, el pitagorismo y el platonismo. Sin embargo, no encontró en ellas respuestas satisfactorias a sus preguntas más profundas sobre Dios y el sentido de la vida. Platonismo. Entre todas las filosofías, el platonismo tuvo un impacto significativo en Justino. La noción platónica de un mundo de ideas eternas y la creencia en la inmortalidad del alma prepararon su mente para aceptar conceptos cristianos como la existencia de un Dios trascendente y la vida eterna. Apertura a la revelación. A pesar de su profundo respeto por la razón y la filosofía, Justino llegó a la conclusión de que la razón humana por sí sola no podía alcanzar toda la verdad sobre Dios. Esto lo llevó a valorar la revelación divina que encontró en las escrituras cristianas. Diálogo filosófico. Justino utilizó su conocimiento de la filosofía greco-romana para dialogar con los paganos y defender la fe cristiana. Escribió varias obras, como Apología y Diálogo con Trifón, donde empleó argumentos filosóficos para explicar y justificar las enseñanzas cristianas. Puente cultural. Justino sirvió como un puente cultural entre el pensamiento greco-romano y el cristianismo. Sus escritos ayudaron a los primeros cristianos a dialogar con el mundo intelectual de su tiempo, demostrando que la fe cristiana podía sostenerse frente a los más altos estándares filosóficos. En resumen, la educación filosófica de San Justino Mártir no solo lo llevó a convertirse al cristianismo, sino que también lo equipó para ser uno de los primeros y más importantes defensores de la fe en el ámbito intelectual del Imperio Romano.
Un evento crucial para la conversión de San Justino al cristianismo fue su encuentro con un anciano cristiano en Éfeso. Justino estaba buscando la verdad a través de diversas escuelas filosóficas, pero no encontraba respuestas satisfactorias a sus preguntas más profundas sobre Dios y el sentido de la vida. Durante un paseo cerca del mar en Éfeso, Justino conoció a este anciano, quien le habló sobre los profetas del Antiguo Testamento y la revelación divina contenida en las Escrituras. El anciano le explicó que los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, habían predicho la venida de Cristo y que las enseñanzas de Jesús cumplían esas profecías. Este encuentro impactó profundamente a Justino, quien se dio cuenta de que el cristianismo ofrecía una verdad más completa y una sabiduría divina que ninguna filosofía humana podía proporcionar. La conversación con el anciano lo llevó a estudiar las Escrituras y a reconocer a Jesús como el Logos, la palabra de Dios. Finalmente, esto lo llevó a su conversión al cristianismo, cambiando radicalmente su vida y dedicándose a defender y enseñar la fe cristiana. El testimonio del anciano y la revelación de las Escrituras fueron decisivos para que Justino abrazara el cristianismo, integrando su formación filosófica con su nueva fe y convirtiéndose en un influyente apologista cristiano. La obra Apologías de San Justino Mártir, compuesta por la primera y la segunda apología, tuvo una gran importancia en la defensa del cristianismo durante el siglo II. Aquí se destacan algunas de las razones de su relevancia. Defensa contra las persecuciones. Justino escribió sus apologías para defender a los cristianos de las acusaciones y persecuciones injustas que sufrían en el Imperio Romano. Respondió a las críticas y calumnias, argumentando que los cristianos eran ciudadanos leales que seguían una ética superior y merecían ser tratados con justicia. Clarificación de malentendidos. Las apologías abordaron varios malentendidos comunes sobre el cristianismo, tales como las acusaciones de ateísmo, debido a que los cristianos no adoraban a los dioses romanos, y de comportamientos inmorales, como el canibalismo, derivado de una mala interpretación de la Eucaristía. Justino explicó las creencias y prácticas cristianas, mostrando su fundamento moral y racional. Demostración de la razón y la fe. Justino utilizó la filosofía greco-romana para mostrar que la fe cristiana no solo era compatible con la razón, sino que también era su culminación. Argumentó que los filósofos griegos, especialmente Platón, habían vislumbrado verdades parciales que se encontraban plenamente realizadas en Cristo, el Logos de Dios. Apelación a la justicia imperial. Dirigidas a los emperadores romanos, las apologías apelaron a su sentido de justicia, pidiendo un trato justo para los cristianos y exponiendo la injusticia de las persecuciones basadas en rumores y prejuicios. Testimonio histórico y teológico. Las apologías son una fuente valiosa de información sobre la vida y las prácticas de los primeros cristianos. Describen la liturgia, el bautismo y la Eucaristía, proporcionando una visión detallada de la vida de la Iglesia primitiva. Influencia en la posteridad. Las obras de Justino establecieron un modelo para la apologética cristiana, influyendo en futuros teólogos y apologistas. Sus argumentos filosóficos y su método de diálogo con la cultura pagana fueron adoptados por otros defensores de la fe. En resumen, las apologías de San Justino Mártir fueron fundamentales para la defensa del cristianismo en el contexto del Imperio Romano, proporcionando argumentos racionales y filosóficos en favor de la fe, clarificando malentendidos y apelando a la justicia de las autoridades imperiales. Diálogo con Trifón es una obra apologética escrita por San Justino Mártir que presenta una conversación entre Justino y un judío llamado Trifón. El contenido principal de esta obra incluye los siguientes puntos. Defensa del cristianismo. Justino defiende la fe cristiana ante Trifón, argumentando que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Expone cómo las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en la vida, muerte y resurrección de Jesús. Interpretación de las Escrituras. Una parte significativa del diálogo se centra en la interpretación de las Escrituras. Justino utiliza textos del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. Discute pasajes clave como Isaías 53, que describe al siervo sufriente, y el Salmo 22, que Justino interpreta como una prefiguración de la crucifixión de Jesús. Crítica del judaísmo post-templo. Justino argumenta que después de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, el judaísmo tal como era conocido no pudo continuar con las mismas prácticas, como los sacrificios.
Justino sostiene que el cristianismo es la continuación verdadera de la fe en el Dios de Israel. El Nuevo Pacto. Justino explica que el Nuevo Pacto, profetizado en Jeremías 31, 34, ha sido establecido por Jesús. Este pacto no se basa en la ley mosaica sino en la gracia y la verdad reveladas por Cristo. La filosofía y la fe. Justino, como filósofo convertido al cristianismo, usa argumentos filosóficos para apoyar sus puntos de vista. Destaca la racionalidad de la fe cristiana y cómo ésta satisface las aspiraciones más profundas de la filosofía. La salvación de los gentiles. Un tema importante en el diálogo es la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios. Justino argumenta que la venida de Jesús abrió la puerta para que todos los pueblos, no solo los judíos, pudieran recibir la salvación. Rechazo de la circuncisión y la ley mosaica. Justino discute la no necesidad de la circuncisión y otros ritos de la ley mosaica para los cristianos, argumentando que estos eran signos temporales que apuntaban a la realidad espiritual traída por Cristo. Testimonio personal. Justino relata su propia conversión y cómo, a través de la búsqueda filosófica, encontró en Cristo la verdad y la sabiduría que había estado buscando. En resumen, Diálogo con Trifón es una obra en la que San Justino Mártir defiende la fe cristiana utilizando argumentos bíblicos y filosóficos, demostrando cómo el cristianismo es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y una fe racional que satisface tanto las expectativas judías como las aspiraciones filosóficas. San Justino Mártir abrió una escuela de filosofía cristiana en Roma por varias razones clave. Defensa de la fe. Justino buscaba proporcionar una defensa racional del cristianismo frente a las críticas y persecuciones que los cristianos enfrentaban en el Imperio Romano. La escuela servía como un centro para enseñar y difundir argumentos filosóficos y teológicos que demostraban la verdad y la razonabilidad de la fe cristiana. Diálogo con la cultura. Justino entendía la importancia de dialogar con la cultura intelectual de su tiempo. Al abrir una escuela de filosofía cristiana, podía atraer a filósofos y estudiantes paganos, y presentarles el cristianismo en términos que ellos pudieran entender y apreciar. Este enfoque ayudaba a reducir prejuicios y a promover una comprensión más profunda del cristianismo entre los no creyentes. Formación de líderes cristianos. La escuela proporcionaba formación teológica y filosófica a los cristianos, preparando a futuros líderes de la Iglesia para que pudieran defender la fe y enseñar con claridad y convicción. Justino quería equipar a los cristianos con las herramientas intelectuales necesarias para enfrentar las preguntas y desafíos de su tiempo. Reivindicación de la filosofía. Justino veía el cristianismo no solo como una religión, sino también como una filosofía verdadera que ofrecía respuestas completas y satisfactorias a las cuestiones fundamentales de la existencia humana. Su escuela era un lugar donde se podía estudiar y enseñar esta filosofía cristiana, reivindicando su valor intelectual. Rechazo del gnosticismo y otras herejías. La escuela también jugaba un papel en la lucha contra el gnosticismo y otras herejías que amenazaban la pureza doctrinal del cristianismo. Al enseñar la ortodoxia cristiana, Justino y sus seguidores podían contrarrestar las enseñanzas erróneas que se estaban propagando en ese tiempo. Misión evangelizadora. La escuela era una plataforma para evangelizar, es decir, para compartir el mensaje cristiano de manera efectiva con aquellos que buscaban la verdad. A través de debates, discusiones y enseñanzas, Justino y sus estudiantes podían atraer a nuevos conversos al cristianismo. En resumen, la apertura de una escuela de filosofía cristiana en Roma por parte de San Justino Mártir fue una estrategia integral para defender y difundir el cristianismo, formar líderes capacitados, dialogar con la cultura contemporánea y combatir las herejías, todo ello en un esfuerzo por presentar la fe cristiana como la verdadera filosofía que satisface las más profundas aspiraciones humanas. San Justino Mártir fue arrestado y ejecutado debido a su firme defensa del cristianismo y su negativa a participar en actos de culto pagano. Aquí están los eventos que llevaron a su arresto y martirio. Denuncia por un cínico. Un filósofo cínico con el que Justino había discutido previamente lo denunció ante las autoridades romanas, acusándolo de ser cristiano y de enseñar una nueva religión prohibida. Negativa a renunciar a su fe. A pesar de las amenazas de las autoridades, Justino se negó a renunciar a su fe cristiana. Defendió valientemente sus creencias y se mantuvo firme en su testimonio de Cristo.
juicio y condena, fue llevado ante el prefecto romano, quien lo interrogó y luego lo condenó a muerte por su negativa a participar en los ritos paganos y su adhesión obstinada al cristianismo. Martirio, San Justino mártir fue ejecutado junto con varios de sus seguidores, quienes también se mantuvieron firmes en su fe cristiana. Fueron sometidos a torturas y finalmente decapitados por su testimonio de Cristo. El martirio de San Justino mártir ocurrió alrededor del año 165 después de Cristo en Roma, durante el reinado del emperador Marco Aurelio. Su valiente testimonio y su disposición a morir por su fe lo convirtieron en uno de los mártires cristianos más famosos y venerados de la historia de la Iglesia. San Justino mártir fue arrestado y ejecutado en Roma por orden del prefecto Junio Rústico, durante el reinado del emperador Marco Aurelio, alrededor del año 165 después de Cristo. Su arresto y ejecución se debieron a su firme defensa del cristianismo y su negativa a participar en prácticas religiosas paganas. Los motivos específicos que llevaron a su arresto y ejecución incluyen: denuncia de ser cristiano. San Justino era conocido por su enseñanza y defensa del cristianismo en un contexto cultural y religioso predominantemente pagano. Es probable que alguien lo denunciara ante las autoridades romanas por ser cristiano, ya que en ese momento el cristianismo era visto como una religión ilegal y subversiva. Negativa a rendir culto a los dioses romanos. Como parte de su fe cristiana, San Justino se negaba a participar en el culto a los dioses romanos y en los rituales paganos. Esta negativa era considerada un acto de desafío contra el Estado romano y las autoridades religiosas. Defensa pública del cristianismo. San Justino no solo practicaba su fe en privado, sino que también la defendía públicamente y la enseñaba a otros. Esto lo hacía visible y vulnerable a ser identificado y perseguido por las autoridades romanas. Impacto de sus escritos y enseñanzas. Los escritos y enseñanzas de San Justino, que abogaban por la racionalidad y la verdad del cristianismo, habrían generado controversia y atrajeron la atención de las autoridades. Su influencia y popularidad entre los cristianos y los paganos podrían haber sido vistos como una amenaza para el orden establecido. En resumen, San Justino mártir fue arrestado y ejecutado debido a su identificación como cristiano, su negativa a participar en rituales paganos, su defensa pública y enseñanza del cristianismo, así como el impacto de sus escritos y enseñanzas en la sociedad romana de su tiempo. Su martirio lo convirtió en un símbolo de valentía y fe inquebrantable para los cristianos de generaciones posteriores. San Justino mártir describió la Eucaristía y otras prácticas litúrgicas de la Iglesia primitiva en sus escritos con gran detalle y reverencia. Aquí hay un resumen de cómo las describió. Eucaristía. Justino describe la Eucaristía como el sacramento central de la fe cristiana. En su primera apología, ofrece una detallada descripción de la celebración eucarística que tiene lugar en la reunión dominical de los cristianos. Menciona que se reúnen para participar de la Eucaristía, y en esto recordar al que se entregó por nosotros. Oración eucarística. Justino describe la oración eucarística como una parte integral de la celebración. Se refiere a la oración que el líder de la comunidad, presbítero o obispo, ofrece sobre el pan y el vino, invocando la presencia del Espíritu Santo para que estos se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Participación de los fieles. Destaca que la Eucaristía es un acto comunitario en el que todos los presentes participan. Los que tienen recursos dan ofrendas que se utilizan para los necesitados y los enfermos, y luego se distribuye el pan y el vino consagrados a todos los presentes. Domingo como día de reunión. Justino también menciona que los cristianos se reúnen en el día del sol, domingo, para celebrar la Eucaristía y escuchar las Escrituras, en conmemoración de la resurrección de Jesús. Bautismo. Además de la Eucaristía, Justino habla sobre el bautismo como un sacramento importante en la Iglesia primitiva. Describe el proceso de catecumenado y cómo los nuevos creyentes son bautizados en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En resumen, San Justino mártir presenta la Eucaristía como el centro de la vida litúrgica de la Iglesia primitiva, destacando su carácter comunitario, su conexión con la última cena de Jesús y su importancia para la vida espiritual de los cristianos. También describe otras prácticas litúrgicas, como el bautismo y la oración comunitaria, que formaban parte integral de la vida de la Iglesia en ese tiempo.
San Justino Mártir dejó un legado significativo en la teología cristiana, especialmente en áreas como la apologética, la liturgia y la relación entre la fe cristiana y la filosofía. Algunos aspectos destacados de su legado incluyen: